que nada para agradecer a la institución. Está celebrando 25 años y yo llevo un poco más de 15 trabajando en Conavio. Estuve mucho tiempo en el laboratorio. Escucharon a Carlos decir que hice mi maestría y mi doctorado en cosas moleculares y no me hallaba, ¿no? Me gustaba lo que hacía, pero no me hallaba. Y llegué a Conavio y me hallé, ¿no? Conavio me ha tratado muy bien, es una institución noble, donde uno se pone la camiseta y trabaja bien. Mi jefa Pati Coles, que acaba de hablar, me ha apoyado intensamente. Laura Arriaga, que fue mi jefa y que ya falleció, también me enseñó lo que sé de bioseguridad. Y nada, quería agradecerlo porque creo que es importante realmente decir las cosas que uno opina, ¿no? Entonces, voy a empezar en esta plática. Son las 11:10. En 30 minutos me avisan y ya corto la plática. Y también otra cosa, llegó el doctor Sarucán a escuchar estas presentaciones hoy y me puso más nerviosa de lo que ya estaba, ¿no? Pero bueno, bear with me, como dicen en inglés, y espero transmitirles lo que les quiero transmitir, que básicamente es que ustedes tienen un papel en el papel de la diversidad genética en la agricultura y la alimentación, o sea, el papel humano, la contribución que ustedes pueden hacer, la toma de decisiones que pueden hacer de manera individual, va a impactar directamente en qué pase hacia adelante la agricultura en México. Entonces, es bien importante que se sensibilicen y eso es de lo que voy a hablar hoy día, que no tiene nada que ver con lo que estudié realmente. Ahí va. Entonces, bueno, tratando de preparar esta presentación el fin de semana, me puse a leer, ¿no? Y hay un señor, Fermín Díaz Guillén de la UAM, que yo no conozco, pero me puse a leer uno de sus artículos que publicó en, creo que fue 2010, y pone esto, ¿no? Si el hombre se preguntara cuál es la invención más importante de la humanidad, sin duda la respuesta sería la agricultura. Yo he escuchado en otras ocasiones al doctor hablar y ha dicho que el fuego, ahora yo pongo aquí sobre la mesa la agricultura, creo que ha hecho una gran diferencia, ¿no? Para el desarrollo humano. Aquí hay un esquema al que no me voy a meter a describir a detalle, pero es para que nada más pongamos contexto que la agricultura se ha desarrollado en los últimos entre 8 y 10.000 años en estas diferentes zonas del mundo. Esto también lo saqué del artículo de Guillén, de 2010, y le agregué este circulito nada más para recalcar Mesoamérica, ¿no? Y a raíz de esto, pongo esta otra diapositiva. Se origina la agricultura en una zona como Mesoamérica debido a varios factores, ¿no? Y no voy a entrar a detalles a describirlos, pero sí es importante entender que existen. Es la diversidad, es una combinación de la diversidad genética, ¿no? De las especies que están presentes en el lugar, silvestres, combinado con una diversidad en climas y una diversidad cultural. Esto es lo que ha permitido que México sea centro de origen y centro de diversidad genética de muchos cultivos, entre ellos los maíces, frijoles, algodones, calabazas, chayotes, chiles, vainillas y un gran etcétera que han contribuido al mundo entero, ¿no? Y eso se puede resumir en este mensaje que no acuñé yo, sino el doctor Sarucán, que es que la diversidad genética representada por los cultivos nativos de México, incluyendo a sus parientes silvestres, y esto es muy importante porque generalmente no se toma en cuenta, son parte del patrimonio biológico, agrícola, económico y cultural de México y han contribuido al mundo. Y hay que entenderlo así porque eso que está ahí sigue existiendo y depende mucho de lo que les decía de nosotros mismos, de manera individual, qué tanto va a seguir existiendo.
Este es un esquema, nada más para explicar lo que es la agrobiodiversidad. Al igual que la CONAVI ha estado estudiando la biodiversidad por los últimos 25 años, ha empezado a estudiar la agrobiodiversidad, o sea, un subconjunto de la biodiversidad, en los últimos, digamos, 15, 17 años. En especial los últimos 10 años, donde se han invertido alrededor de unos 36 millones de pesos en proyectos para conocer esto que les estoy mostrando. Lo importante es entender que la agrobiodiversidad lo que se compone es de tres niveles, igual que la biodiversidad la podemos descomponer en ecosistemas, en especies y en genes, donde a nivel de ecosistemas lo diferente de la biodiversidad en general es que aquí también está interviniendo el hombre, ¿no? O sea, hay una interacción entre los humanos con sus prácticas agrícolas, las maneras en las que seleccionan, dónde llevan a los individuos, etcétera, con los factores bióticos y los factores abióticos. Eso crea una cosa llamada agroecosistema. Especies que se pueden estudiar a todos estos niveles, ¿no? En la taxonomía, la distribución, la morfología, la caracterización, el uso actual y potencial. Y los genes. Y los genes a nivel de las especies, cómo se diferencian entre ellas a nivel de especie, pero también dentro de especies y también dentro de variedades, ¿no? De las que se cultivan. Pero adicionalmente, también aquí en este esquema podemos ver que están los parientes silvestres, que a veces están en los agroecosistemas donde el ser humano interactúa con las plantas y algunos animales, pero también fuera de esos ambientes humanizados, ¿no? Esto es lo que llamamos entonces la biodiversidad de los agro-silvoecosistemas. A nivel de especie, lo podemos ver así. O sea, de este esquema que les había mostrado, a nivel de especie, nos podemos ir a que están, como les dije, por fuera y por dentro del círculo los parientes silvestres, pero también las especies de cultivo, como pueden ser las que les mencioné anteriormente, maíces, frijoles, calabazas, etcétera. Luego especies útiles asociadas con la milpa. Bueno, este es un esquema de uno de los agroecosistemas más tradicionales en Mesoamérica, en la milpa, ¿no? Entonces los quelites, los huitlacoches, las hierbas medicinales, otros tipos de hierbas y otras especies, los polinizadores, los simbiontes, los patógenos, los microorganismos del suelo, etcétera, y los humanos, ¿no? El cultivo de las especies, el conjunto de las especies cultivadas, la variación en dichos cultivares y los parientes silvestres constituyen la agrobiodiversidad presente, que es fundamental para la alimentación de México y el mundo. Estos cultivos han pasado por procesos de selección, si estamos pensando en la agricultura, como les dije, entre 8 y 10.000 años, ¿no? Procesos de selección continuo en los diferentes agroecosistemas que existen y millones de años en el caso de los parientes silvestres. Entonces representan, o sea, están ahí, están en ese entorno, las combinaciones genéticas que nos podrían ayudar a contender con los cambios actuales y futuros que vienen, incluyendo cambio climático. Están ahí, es cosa de saber valorarlos y usarlos, potenciarlos. Y eso tomando en cuenta a la gente involucrada en los procesos que cultivan, ¿no? Los procesos de domesticación y diversificación siguen vigentes y gracias a ellos los cultivos que se siguen adaptando a las condiciones locales, más bien gracias a ellos se siguen adaptando a las condiciones locales donde siguen siendo cultivados, ¿no? Estos procesos evolutivos bajo domesticación siguen ocurriendo de manera continua, gracias principalmente a la mano de familias que practican la tradición agrícola, la agricultura tradicional, perdón.
a la selección de sus cultivares, a las prácticas de manejo, así como a la selección que hacen respecto a lo que usarán como alimento. O sea, esto que les muestro aquí es clave, es lo que permite que eso vaya evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, no solo llama la atención la potencialidad de la diversidad genética como tal, sino de los sistemas agrícolas que existen en México y que existen en otras partes del mundo donde hay pequeños agricultores, generalmente pequeños agricultores, que están sembrando, cultivando, cosechando, seleccionando para el próximo año y para comer, y vuelven a sembrar, que es una manera de hacer agricultura muy diferente a la agricultura intensiva que existe hoy en día en otras partes del mundo o en otras partes incluso de México, ¿no? Donde se compra semilla, ¿no? Alguien más la mejoró o alguien más la desarrolló, la propagó, y la siembra, la cultiva, la cosecha y la vende y vuelve a comprar, ¿no? Entonces, el proceso de evolución en el tiempo que ha existido en la agricultura tradicional de México, en la agricultura altamente intensiva, se rompe, ¿no? Entonces, son procesos evolutivos vigentes y su porvenir depende de todos nosotros, lo que les decía al principio de la plática. Lo que hay que entender y lo que hay que estudiar desde mi punto de vista es esta combinación de factores, ¿no? Esta fórmula. Hay que entender el contexto geográfico de dónde están las especies, o las variedades, las razas nativas de México, y hay que entender la relación que tienen los parientes silvestres con las razas nativas o con las variedades nativas que se estén cultivando y la interacción del ser humano en el uso, manejo y selección que le dan. Esa es la combinación de factores que nosotros estamos tratando de entender para hacerlo mejor y para apoyarlo, para que siga subsistiendo en el tiempo. Lo que está arriba es una representación de los resultados de un proyecto que les voy a mostrar a continuación, pero representa todas las razas nativas de México que están en diferentes contextos geográficos y que son capaces de interactuar con los silvestres, y que son cuidadas y valoradas por los mexicanos. Esta es una imagen de esas mismas razas. Son 59 razas que están distribuidas prácticamente en toda la República Mexicana, donde hay agricultura tradicional. Se siembran principalmente en temporal, sin irrigación. Están adaptadas a diferentes condiciones climáticas. Están adaptadas a diferentes gustos de las señoras que los cocinan. Están adaptadas a diferentes necesidades de los agricultores, de una que sea precoz, una que sea tardía, una que, no sé, esto lo podemos llamar como un seguro de riesgo agrícola creado por los agricultores mexicanos, ¿no? La variabilidad que se presenta ahí. Perdón. Y también aquí está presente el teocintle, el pariente silvestre, el papá, la mamá de los maíces que se encuentran aquí y que están distribuidos principalmente en México, también un poquito más al sur de México, pero principalmente la diversidad genética de los maíces está aquí en México. Esta información, o sea, sabíamos que había maíces nativos en México, pero no sabíamos hasta qué en qué extensión y qué raza. Un proyecto que financió el gobierno federal
a través de Zagarpa, Semarnat y Cibiogem, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, nos permitió entender dónde estaban localizados, cuáles eran las razas que estaban y cómo estaban adaptados a qué condiciones particulares en cada lugar. Le preguntaban a Isabel antes y a Georgia cómo evitar estas invasiones. Yo creo que el punto principal inicial al que tenemos que apostar siempre es saber, ¿no? Y la CONABIO juega ese papel fundamental de conjuntar esa información para poder tomar mejores decisiones. Entonces ya sabemos dónde están estos maíces, cuáles son, a qué están adaptados, cómo se diferencian entre ellos. Este proyecto en particular, que contó con 15 millones de pesos, para mí era un montón de dinero y en realidad es bien poquito para lo que se gasta en el gobierno federal o en cualquier tipo de organización, nos permitió entender que los maíces nativos, como les dije, son cultivados a lo largo y ancho de México, en todas las condiciones agroecológicas presentes, que aunque sabemos dónde están la mayoría de las poblaciones, varias de los teocintes no las conocemos todas. Entonces, a pesar de que queremos empezar a tomar decisiones de si sí usan, por ejemplo, maíz EGM o no, todavía ni siquiera conocemos la diversidad presente en México, y entonces eso nos enseñó que quizás hay que parar y entender un poquito más antes de tomar ese tipo de decisiones. Entonces les digo, nuevas especies al parecer se han encontrado recientemente y seguimos aprendiendo. Y cuando hacemos el esfuerzo somos capaces de hacer trabajo colaborativo, y esto se traduce en política pública útil en relación a conservación y uso sustentable. También Isabel les presentaba todas las colaboraciones que tienen en invasoras, entonces yo ya me quedé apachurrada porque yo había hecho una lámina de mis colaboraciones como la cosa más interesante, y total que ella presentó mucho de esas colaboraciones, pero como dice, si no fuera por ese tipo de colaboraciones, mucho de lo que al menos hace mi área no lo lograríamos hacer, ¿no? Esto es nada más para mostrarles cómo, a partir de lo que pongo aquí se traduce en política pública útil, se vuelve realidad. Entonces, este es un ejemplo al que no voy a entrar a detalle, que es realmente el tema en el que he trabajado la mayor parte de mi tiempo en CONABIO, que tiene que ver con la bioseguridad. Y entonces, la ley de bioseguridad lo que pide es saber cuáles son las especies nativas de México, y protegerlas, ponerles un área de distribución de dónde están y plantear medidas adecuadas para protegerlas. Y el proyecto global de maíces, con esos 15 millones de pesos, logró eso. Logró que supiéramos que, como vieron acá, que los maíces, esto es una muestra, cada punto es algo que se cultiva más o menos 10 kilómetros a la redonda en una comunidad. Esto se traduce en un área de donde se siguen cultivando los maíces nativos de México y donde están los parientes silvestres, principalmente las poblaciones de teocintles que conocemos como el silvestre más cercano al maíz. La ley de bioseguridad lo que dice es, en estas áreas no se podrá liberar la especie genéticamente modificada. Entonces, el conocer, el saber dónde está esa diversidad genética, en este caso relacionada a la agricultura y la alimentación de México, nos fue útil para que 2 secretarías de Estado tomaran decisiones respecto a dónde decir no y dónde tomar medidas de protección al respecto. Hasta ahora no se ha decretado todo el país, solo se ha decretado lo que está en el color más oscuro acá, que representa los 8 estados del norte de la República, pero que espero que prontamente se termine de decretar el resto del área donde sabemos están los maíces y donde están, de hecho, más concentradas las poblaciones de teocintles. El gran reto
es que debemos asegurarnos de que mantengamos vivos los procesos de generación de la agrobiodiversidad, en los cuales los pequeños productores, que son los que practican la agricultura tradicional, han estado participando y contribuyendo por miles de años. Ese es el reto para mí, y eso depende mucho de cómo valoramos a esta gente. O sea, los pequeños agricultores mexicanos, pero los pequeños agricultores del mundo, son los que proveen la mayor cantidad de alimentos para todos nosotros. Y lo hacen de la manera más ambientalmente amigable, digamos, y más amigable a nivel local y regional en sus territorios. ¿Nos importa eso o no nos importa eso? Si nos importa, tenemos que repensar la manera en que consumimos como individuos, ¿no? Y las cosas a las que les damos valor. Porque yo estoy segura, antes decía que casi segura, pero ahora podría decir que segura, que esto donde estos pequeños agricultores interaccionan con las plantas, estas personas no saben cómo están contribuyendo en el marco grande de la película. Saben cómo contribuyen en su pequeño marco a nivel local. Quizás uno que otro se lo imagina, pero la mayoría no. Ni siquiera nosotros mismos que llevamos años trabajando en este tema. No se imaginan qué tipo de contribución hacen a la sociedad. Entonces, tenemos que, como sociedad, darles a entender el papel que juegan y retribuirlos o apoyarlos para que lo sigan haciendo, porque yo no les tengo que venir a decir a ustedes cuáles son los problemas del campo en México hoy en día, ¿no? Se está despoblando, se quedan las señoras solas, se quedan los viejitos, perdón, me imponen. En el proyecto global de maíces, una de las cosas de la que nos enteramos fue que el promedio de edad de los agricultores es de 65 años. Y si no hay jóvenes, ¿qué hacemos? ¿No? Si los jóvenes no están interesados en aprender esas prácticas, otra vez Isabel hablaba de un caso en Maine, ¿no? Donde están guardando otro material, ¿no? Pero para poder enseñarle a los jóvenes algún día. Aquí tenemos a los jóvenes, pero no tienen aspiraciones de seguir haciendo agricultura tradicional. Entonces tenemos que cambiar el chip, o sea, si queremos que eso siga ocurriendo, porque entendemos que la diversidad genética que va evolucionando con el tiempo en los procesos de selección en la agricultura tradicional tiene valor a futuro, tiene potencialidad a futuro. Si entendemos eso, entonces, ¿qué hacemos para que esos jóvenes se queden? O para que se interesen, ¿no? Para que lo encuentren quizá un negocio, quizá una forma de vida, o que se vayan, como yo digo, urbanitas, a proponer negocios junto con esta gente rural, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran reto, pero ¿cuál es nuestro rol, no? Y eso también lo saqué de mi lectura dominical preparando esta presentación. La mayoría de las cosas que yo leí hablaban en pasado, ¿no? Y entonces dice acá, decidir que los procesos que generan y fomentan la continua evolución de las especies cultivadas y sus parientes silvestres ya no existen. Hablar de ellos en pasado, sin entender ni valorar su papel en nuestro desarrollo actual y futuro. Aunque parece una trivialidad en esta plática, es incluso en los artículos científicos, académicos que yo estuve revisando, la tónica. Es hablar de algo que ya se va extinguiendo, ¿no? Y está en nuestras manos cambiar eso. Es un cambio mental, no tiene que ver con otra cosa. Y si todos los que estamos aquí nos vamos y le decimos a 5 más sobre esto y eso a la vez, y entender que está en cada uno de nosotros cambiar eso, quizás podremos hacer una diferencia.
Mi apuesta es que liguemos estos procesos a lo que siempre está de moda, que son estos movimientos internacionales de lo que tiene que ocurrir a futuro, ¿no? Y entonces ahora están los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces liguemos esto a esto. La combinación de la diversidad cultural, ambiental y genética es la clave. Démosle una oportunidad o démonos una oportunidad. Existen 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero realmente que es el 2, que dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, es del que yo creo que nos tenemos que agarrar en este tema en particular. La diversidad genética de México combinada con la diversidad cultural y todo lo demás que les dije anteriormente es clave para pegarle a este objetivo a nivel mundial. México ha exportado y ha contribuido al mundo de las especies que son económicamente más importantes. No quiere decir que en otros centros de origen de la agricultura, donde también hay parientes silvestres, como les puse en una de las primeras diapositivas, eso no sea importante, pero estamos en México, pensemos en qué podemos hacer nosotros, ¿no? Bueno, ustedes, yo como chilena medio adoptada aquí con hija mexicana. Entonces, ¿qué significa para el mundo lo que México ha hecho, ¿no? Tiene un tesoro no suficientemente valorado. Yo siempre digo que tiene las gallinas de los huevos de oro, ¿no? Esos son para mí los parientes silvestres y los cultivos nativos de México, cultivados de manera tradicional, combinados con la gente que los cultiva, ¿no? Tiene eso ahí, sentado en todo. Ustedes vieron el caso de maíz en un mapa, pero realmente yo podría apostar que vamos a ver cosas similares, va a depender un poco de la especie porque tienen hábitats diferentes, pero vamos a ver cosas similares a través principalmente de la agricultura tradicional de México, que si la proyectamos por lo menos son más de 4 millones de hectáreas. Hay un gran potencial allá afuera, nada más hay que entenderlo, fomentarlo, valorarlo, usarlo, consumirlo. ¿Cuántos de ustedes les gustan las tortillas? ¿Quién come tortillas acá? Que levante la mano. ¿Y cuántos de ustedes encuentran tortillas hechas con maíces nativos en la Ciudad de México? Y cuando van fuera de la Ciudad de México y se van a un pueblo, ¿van a buscar maíces, o sea, tortillas de maíces nativos o no? ¿Quién dice que sí? A ver. ¿Y qué están dispuestos a pagar por eso? ¿No les gustaría tenerlo en la Ciudad de México, en el mercado más grande? Yo creo que es cosa que como consumidores, no sé, yo voy al súper y me dicen, ¿encontró todo lo que quería comprar? Y les digo, no encontré tal cosa, entonces no encontré vainilla de México, no encontré maíz nativo de una tortilla tal o cual. Es cosa de empezar a, ¿no?, decirlo a viva voz. ¿Qué debemos lograr? Ahora sí, ya casi estoy en tiempo. Involucrar a la sociedad entera, que es lo que he estado tratando de hacer hoy día, más que explicarles, tal como hizo Ana Isabel, más de la biología. Yo he estado tratando de explicarles que ustedes tienen una responsabilidad como consumidores y como personas que habitan México. Entonces, involucrar a la sociedad entera, pero en especial a los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto es uno de los retos, tanto a los urbanitas como rurales, en relación a producir, consumir, valorar. El tema se está volviendo de moda, sí es cierto, pero el reto es hacerlo bien, a la larga, no a la moda, no a algo que pasa, sino algo que se quede engranado aquí en la cabeza de todos nosotros, que entendamos que está en nosotros cambiar los hábitos alimenticios, cambiar las maneras en las que la salud pública en México está. El desafío que tiene la salud pública. Gracias, Rodolfo. Y eso tiene que ver con una visión, ¿no? Saber que tenemos un rumbo en este tema, y ahí la visión la tiene mi jefe, yo creo.
Ahí yo los invito a que vean en YouTube, ha dado varias pláticas al respecto, unas pláticas que yo digo, wow, me impresiona mucho porque realmente da un panorama muy general y luego específico en relación a este tema y a entender por qué sí tenemos que irnos hacia allá. Entonces, bueno, creo que la visión está dada ahí, dentro de Conavio, de lo que queremos lograr. Y bueno, ya les había dicho, ¿no? Los invito a todos a preguntarse qué está en nuestras manos, cuáles son las decisiones que nosotros podemos tomar de manera individual. Hay muchas instituciones, organismos, ONGs, etcétera, que ya están reconociendo su importancia y creí importante poner esta diapositiva para que vieran que cada vez más, mientras la iba haciendo me di cuenta que cada vez más este tema se está volviendo relevante en el acontecer mundial y en el acontecer nacional. Entonces, instituciones internacionales como FAO, CBD, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, también a través de coaliciones como una coalición que se conformó recientemente en la última reunión del Convenio de Diversidad Biológica, una coalición de centros de origen y centros de diversidad genética, de países que son centros de origen, centros de diversidad genética, para tener una voz en las negociaciones, en instrumentos jurídicos como el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de FAO, en el Convenio de Diversidad Biológica, en el Protocolo Cartagena, que es el de OGMs, en el Protocolo de Nagoya, que es el que tiene que ver con acceso y reparto justo de beneficios, en la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, este es México, y ese mapa que les mostré es un resultado de algo de lo que dice esa ley. En el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos que se sienta en Zagarpa, que es un sistema de una red de colaboración de diferentes expertos e instituciones en diferentes especies de interés agrícola de México, nativas, en las acciones colectivas, y ahí pueden ir a echar un ojo a eso, sobre todo en los periódicos, en sitios CIPAM, que son sitios inteligentes para la agricultura mundial, que es un esquema que se inventó FAO para reconocer estos resquicios de agricultura tradicional que van quedando en el mundo, que van en ojos de algunos perdiéndose. A mí me gustaría pensarlo más en una figura que aliente a que replanteemos y que realmente fomentemos este tipo de agricultura. Hay 2 sitios CIPAM que están propuestos en México, de hecho uno fue recientemente declarado, que es el de la Chinampa, en la Ciudad de México, y les invito a que eso lo vean y que los apoyen a que prosigan estos procesos, y otro en Yucatán, la milpa yucateca, ¿no? Ese todavía no está declarado, pero va a ser propuesto ante FAO para que sea considerado también un sitio CIPAM. Son mecanismos para reconocer, pero si uno es inteligente y le sabe dar la vuelta a las cosas, también para promover consumo, mejor estándar de vida, mejores condiciones, y hay un buen ejemplo de esto en el caso de Chile, en la isla de Chiloé. Yo no tenía idea hasta recientemente que lo conocí, pero Chiloé se declaró sitio CIPAM en la manera en que hace agricultura, en el tipo de diversidad genética que tiene de las especies que están ahí, pero además aprovechó el RAID para incluir a turismo, etcétera, y entonces está promoviendo con el sello CIPAM toda una estrategia para elevar su nivel de vida y asegurar que la agricultura tradicional siga subsistiendo. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo aquí en México y mucho mejor, porque México es mucho más variado, tiene mucho más que aportar en este tipo de temas. Los acuerdos de Centro de Origen y de Diversidad Genética, el que les mostré el mapa,
los nuevos esfuerzos de la CONAM por conservar la agrobiodiversidad y un gran etcétera. O sea, hay muchas cosas que están pasando que a mí me dicen que hay muchos actores que sí están interesados en estos temas, nada más como consumidores, creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo extra. Y bueno, acá está mi diapositiva famosa de las colaboraciones que Isabel me la quemó, pero esta la hice yo, no se la copié, ¿no? Y entonces, yo puse aquí las que se me fueron ocurriendo, porque en realidad son muchísimas más, pero muchísimas, muchísimas más. Y hay de todo el orden, desde las internacionales, las nacionales, las que son ONG, las que son gobierno, las que son redes, las que son instrumentos legales, etcétera. Pero todas en combinación pueden hacer estas diferencias, ¿no? Entonces, nosotros como área dentro de la CONABIO llevamos colaborando con estos y con muchos otros mucho tiempo, ¿no? Y eso, bueno, permite que se genere la información que luego es útil en todo lo demás. Ya me prendieron la luz. La pregunta incómoda justo es esa, nuevamente, ¿quién se preocupará de estos recursos genéticos si no somos nosotros mismos? Entonces, a ver, ¿a quién convencí en la sala de que sí es importante hacer algo? A ver, que levante la mano. Si no me la levantan, me van a correr de la CONABIO. Así que y bueno, acá hay un texto que yo copié directamente de un artículo también en mi tarea dominical preparando esta presentación y no quise extraer lo que decía, sino que lo pegué porque, bueno, no estamos inventando la rueda, es algo que se lleva diciendo muchísimos, muchísimos años, mucha gente ha estado detrás de esto, pero creo que este es el momento en el que como que estamos dando vuelta a la esquina y que es el momento de solidificarlo. Entonces, es un texto de conclusión de un artículo del doctor Alejandro Casas y Javier Caballero de 1995 que dice, y lo voy a leer textual, uno de los retos más urgentes para la ciencia y para la sociedad contemporánea es la búsqueda de formas de desarrollo sustentable que permitan mejorar la calidad de la vida humana sin destruir la naturaleza. En México, esta búsqueda debe partir de considerar su inmensa riqueza biológica y cultural. La formulación de cualquier estrategia de manejo sustentable de los recursos naturales no solo debe tomar en cuenta la necesidad de conservar tan importante patrimonio, sino que además debe considerarse que este reservorio de diversidad constituye un punto de apoyo fundamental para el desenvolvimiento de la potencialidad productiva y cultural. Para ello es preciso conocer cada uno de los recursos, evaluar sus potencialidades, diseñar estrategias de conservación. Me perdí ya. De las especies, y su variabilidad intraespecífica, llevar a cabo programas de desarrollo tecnológico basados en estos recursos y producirlos a mayor escala. La experiencia de los domesticadores mesoamericanos en el uso y manejo de estos recursos constituye un importante trecho andado en el conocimiento y uso de la diversidad biológica del país. Ese trecho andado, que equivale a lo que uno se imaginaría la inversión que ha hecho una transnacional como podría ser de las semilleras Syngenta, Monsanto, cualquiera de esas, o instituciones como CIMIT, como CIAT, como CIP, donde han invertido muchísimos recursos, estos señores ya lo lograron y lo siguen logrando a costa de su trabajo, de su interés propio, porque nadie los apoya, o prácticamente nadie los apoya. Entonces, no perdamos esa capacidad de construir sobre eso, ¿no? Y bueno, la CONABIO le está apostando a eso y no les platiqué, pero cuando quieran lo platicamos, ¿no? Hay todo un programa hacia adelante justamente para entender esto y para apoyarlo, fomentarlo y coordinarlo a nivel nacional para que ocurra. Gracias por su tiempo y por el interés.